Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. No cesa la violencia contra niñas y niños en Colombia. Yo como tía de la niña lo que le pido a las autoridades, que este caso de mi sobrina no se quede impune y que averigüen y que la persona que le hizo esto a ella tiene que pagar por todo lo que ella sufrió. En las últimas horas, Diana Tatiana Rodríguez, una menor de tan solo 10 años, fue abusada sexualmente y luego brutalmente asesinada. Tenemos información con nuestra Fiscalía General de la Nación que nos permitirá identificar quién fue el responsable de este lamentable hecho y dar con esa captura. Las cifras son alarmantes. Según Medicina Legal, en los primeros 4 meses de este año, 3.317 menores fueron víctimas de violencia y 213 de ellos fueron asesinados. Los delitos contra los menores, la violación, el abuso, esos no pueden ser delitos que se enmarquen dentro de lo que han llamado, entre comillas, el conflicto. Esos son delitos que son censurables en todo momento y en todo lugar, y además al amparo del artículo 44 de la Constitución, donde los derechos de los niños están por encima de los demás. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Claudia Adriana del Pilar García Pino, hace un revelador diagnóstico sobre las principales amenazas que sufren los menores. La columnista de opinión y exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, analiza la grave situación de vulnerabilidad que enfrentan los niños y niñas en Colombia y explica por qué, pese al endurecimiento de las leyes, no están funcionando las medidas que ha tomado el Estado colombiano en los últimos años para enfrentar este grave flagelo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: 7 niñas han sido asesinadas de manera cruel en el último mes en Colombia. El último caso tuvo lugar en el puerto de Buenaventura, ubicado en la costa pacífica colombiana. Diana Tatiana Rodríguez, de tan solo 10 añitos, fue abusada sexualmente y luego asesinada. Hoy los ciudadanos de esta zona de Colombia salieron a las calles a marchar. La noticia: las cifras de violencia contra menores de edad continúan en aumento. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los procesos para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes pasaron de 17.500 en el año 2015 a 24.300 casos en el año 2017. El año pasado, 160.000 denuncias de agresiones contra niños, niñas y adolescentes fueron instauradas y, según la Fundación Aldea SOS, cada 22 minutos se registra un caso de abuso sexual en Colombia. El punto clave de esta noticia: ante esta situación, las alarmas están encendidas nuevamente. El endurecimiento de las penas de prisión contra depredadores de menores parece no haber sido la solución más eficaz ante este cáncer que ya hizo metástasis y que requiere de la atención de toda la sociedad. Las fallas en los sistemas de protección persisten, las leyes son insuficientes y la impunidad continúa siendo el denominador común en la mayoría de los procesos que adelantan en este momento las autoridades. Una abuela nunca piensa en enterrar a sus nietos, y menos cuando estos hasta ahora comienzan a vivir. Pero en Colombia es una situación tristemente frecuente. Este es el tercer país donde más niños son asesinados en el mundo. Lo que ustedes ven en sus pantallas es una comunidad indignada ante el atroz crimen en contra de Diana Tatiana, de 10 años, quien fue torturada, asesinada y abandonada debajo de una casa en el sur de Buenaventura. Pues de esta manera lo que sucedió es que la niña la hemos encontrado muerta. No sabemos todavía nada quién hizo ese. No puedo hablar. Su cuerpo fue encontrado en la mañana de este domingo. Las autoridades llevaban buscándola toda la noche, luego de que sus familiares la reportaran como desaparecida tras salir de la casa de su abuela. La niña salió de la casa que iba rumbo en de la tía, que iba a dormir allá en de la tía. Pero la niña nunca llegó en de la tía porque
apareció en otra parte, no para los lados donde estaba la tía. Quienes la conocían nos explican el por qué la sevicia en contra de una menor en estado de indefensión. Esta noticia los tiene desconsolada, tristeza. Era una persona que no se metía con nadie, pues realmente no estamos de acuerdo con el maltrato y abuso hacia los niños y las demás personas. La gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien dé información sobre este atroz crimen. El director de la Policía General, Óscar Ateortúa, aseguró que ya hay pistas y esperan una orden de captura para proceder. Tenemos información con nuestra Fiscalía General de la Nación que nos permitirá identificar quién fue el responsable de este lamentable hecho y dar con esa captura. Sectores de la sociedad civil hicieron un llamado a alzar voces en rechazo a la barbarie que están sufriendo los niños en Colombia, en contra de aquellos que le quitan a los menores su derecho a soñar. Eso no se le hace a un ser humano lo que le han hecho a mi niña. De esa forma, Dios me la hubiera quitado de otra forma, pero no así. Los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Lo pueden hacer opinando con el hashtag numeral maltratar un niño es. Maltratar un niño es. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ante los nuevos y aberrantes casos de violencia contra menores de edad en Colombia, ¿cuál cree usted que debe ser la solución para detener el flagelo que cada día genera una mayor preocupación en este país suramericano? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas el día de hoy en el Centro Internacional de NTN 24. Me acompaña Claudia Adriana del Pilar García Fino, ella es directora del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias, Jefferson. Buenas noches. También está con nosotros Cristina Plazas, analista, columnista y directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, y a los televidentes un saludo muy especial. Doctora Cristina, comienzo con usted en la ciudad de Bogotá. Cada vez que presentamos un caso aquí en el programa La Noche, parece ser más aberrante que el anterior y siempre genera una indignación muy grande en Colombia. ¿Cuál es la radiografía que hace usted frente a lo que está sucediendo en este país suramericano en momentos en los que crecen los atentados contra menores de edad? En este caso son 7 niñas que han sido asesinadas en el último mes. Jefferson, la única conclusión que le puedo dar es que es una sociedad enferma, una sociedad que no pone por encima de todos los niños. Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución dice que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás y tristemente en nuestro país no lo están siendo. Es tan increíble que llevamos diciendo que están asesinando, como usted lo dice, en el último mes y 4 días a 10 niñas y que la sociedad no diga nada. Los líderes políticos, nuestros líderes, nuestros gobernantes no han dicho absolutamente nada. Lo que vemos en los medios de comunicación son unas noticias aisladas, pero se convierten en paisaje. Pero para pelear por posiciones políticas, para pelear por puestos, para pelear por mermelada, todos salen en primera fila y todos con fuerza. Pero para defender a nuestros niños, ¿dónde están? ¿Dónde están esos líderes que tanto dicen y que tanto hablan de la paz? Lo que, claro es que hasta que en este país no logremos que se respeten los derechos de los niños, no vamos a tener ese país en paz que todos anhelamos. Doctora Cristina, usted dice que somos una sociedad enferma. ¿Hay conciencia de eso en el país o únicamente está recayendo la responsabilidad en el Estado, en las autoridades? No, definitivamente somos una sociedad enferma y como le digo, no nos sorprende. Dígame en qué país que existan asesinatos de niños que en 1 mes y 4 días hayan sido asesinadas y violadas 10 niñas y que un país no despierte, que un país no diga nada. Eso quiere decir que estamos enfermos. Pero peor aún, si uno ve, la mayoría de los casos son de violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que el papá, la mamá, el tío, el primo, el padrastro son los que tienen que ver con los asesinatos de estos niños. ¿Qué está pasando en la familia colombiana? Eso es lo que tenemos que analizar. Y lo triste
es que para todos los gobernantes pues es mucho más fácil mostrar obras, cortar cintas, pero a la hora de fortalecer a la familia, como esto no da votos, como los niños no votan, pues no es un tema prioritario en las agendas públicas o en las agendas políticas. Y definitivamente un tema que no se toca en el país, que no es prioridad, son los embarazos no deseados. Desde ahí empieza nuestro problema como sociedad. Son muchos los niños en este país que nacen sin ser deseados, sin ser planeados, y por eso es que vemos tanta violencia en esos hogares donde es mucho más peligroso para un niño y una niña estar que incluso que salir a la calle. Directora del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia, hoy estamos presentando el caso de Diana Tatiana Rodríguez, una niña de tan solo 10 años, en el próximo mes iba a cumplir sus 11 añitos, fue abusada sexualmente y luego asesinada. ¿Qué tan grave es la amenaza que en este momento tienen los menores de edad en Colombia a la luz de las últimas estadísticas? Definitivamente el fenómeno es preocupante. En Colombia tenemos que en los 4 primeros meses del año, llevamos entre enero y abril, llevamos asesinados 213 niños. La medicina legal ha hecho necropsias a 213 niños. Eso es una cosa aberrante para una sociedad. O sea, pensar que 213 menores entre los 0 años y los 17 años han sido asesinados en Colombia es muy preocupante. Pero más allá de eso, ¿cuáles son los sitios en los cuales los niños no están protegidos? Los sitios son en donde nosotros deberíamos cuidarlos. Claro, sí, la vía pública, hay algunos que son en vía pública, pero desafortunadamente también tenemos homicidios al interior de la familia, en el sitio en donde los menores deberían estar cuidados por sus padres, por sus cuidadores. Y nada que decir con la violencia que se ejerce contra ellos. Son heridas por proyectil de arma de fuego, lesiones asfixiantes, pero tipo estrangulamiento. O sea, es una gran violencia contra nuestros niños que deberían estar protegidos en esta sociedad. Hay un punto que ha sido objeto de análisis en los últimos días con respecto a esa cifra que usted acaba de plantearme, que son 213 niños asesinados en los primeros 4 meses de este 2019 en Colombia, y tiene que ver con las medidas que ha tomado el Estado ante este flagelo en los últimos años. Una de ellas ha sido el aumento de las penas privativas de la libertad. ¿No han funcionado estas medidas a la luz de las estadísticas? Lo que pasa es que las penas privativas de la libertad no pueden ser la solución. O sea, aumentar las penas y aumentar toda la parte de sanción no puede ser lo que una sociedad espera para proteger a nuestros niños. O sea, tiene que haber otras medidas que vayan en la prevención, que vayan en la educación, que vayan en la familia, que vayan en el cuidado, que vayan realmente en que no sucedan las cosas, porque es que la etapa de juzgar y de meter a la cárcel es la última. Claro, obtener justicia al final, eso no va a prevenir que se sigan muriendo nuestros niños y que sigan siendo maltratados, porque no es solamente el homicidio, es todo el resto de violencias que han aumentado y que se siguen presentando. ¿Qué opina usted, doctora Cristina Plazas, sobre este planteamiento que algunos analistas y expertos han venido haciendo en las últimas semanas con respecto a esta cifra que demuestra el aumento de la violencia contra los menores, pese a las medidas que ha tomado el Estado colombiano? Una de ellas, el endurecimiento de las penas contra agresores de niños. ¿No es allí el énfasis donde debe hacer la sociedad para que disminuyan estas agresiones? Yo estoy de acuerdo en que tienen que aumentar las penas y que los violadores de niños tienen que pasar el resto de la vida en una cárcel. Pero como lo dice la directora, esto no es la solución al problema. Son muchos los factores que influyen en el maltrato, en el abuso, y como le digo, el primer punto es que los niños sean planeados, que los niños sean deseados, pero además la familia se tiene que fortalecer, en los colegios tienen que haber escuelas de padres, que es fundamental que los papás tengan herramientas para poder educar a los niños sin violencia, sin ejercer violencia. Entonces sí necesitamos que existan programas de prevención, pero lo que estamos viendo es que no estamos invirtiendo los recursos suficientes en esto y, como le digo, la sociedad se acostumbró
a ver en los medios de comunicación las noticias, ya nadie se sorprende, simplemente es un asesinato más de una niña, pero lo que no puede pasar en un país, Jefferson, es que maten a 213 niños o se mueran 213 niños en 4 meses y que nadie diga nada, que los líderes no salgan, los influenciadores, no solamente los políticos, sino la sociedad civil, y que pidamos de verdad que nos unamos para proteger a los niños. Y lo más grave, que también lo decía la directora, es que los niños donde más están expuestos son en la familia, en los colegios. Por ejemplo, en el sector educativo falta muchísimo. En muchos colegios todavía no han ni siquiera reconocido ni han puesto en marcha las rutas de prevención ni las rutas de atención que están expuestas en la ley. Entonces, sí hay muchas falencias, y como no es un tema prioritario, como no es un tema que nos está asombrando, como no es un tema que nos tiene escandalizados ni que nos duela, porque todo el mundo dice, sí, qué embarrada, se murieron 10 niñas en 1 mes y 4 días, pero ¿qué pasó? Absolutamente nada. Entonces esto hace que uno no le exija a las autoridades que tome las medidas necesarias para que este flagelo se acabe en el país, ni tampoco se hace un llamado a la sociedad civil. Por ejemplo, yo no he visto a la iglesia saliendo a rechazar estos asesinatos. Pues yo permítame... no he visto a la sociedad civil, salvo algunas personas. Sí. Vamos a ver unas imágenes precisamente de lo que sucedió hoy en el puerto de Buenaventura. Ustedes lo están viendo ahí. En una sola voz, los ciudadanos rechazaron el asesinato de Diana Tatiana Rodríguez, de tan solo 10 años. Una marea humana como la que ustedes ven en pantalla se tomó las principales calles de esta ciudad del Pacífico colombiano y exigió justicia frente a este caso que conmociona a todo el país, con pancartas, arengas y globos, a pie, en moto, en carro. Ahí ustedes ven cómo la sociedad civil hizo sentir nuevamente su repudio y lanzó un mensaje al país bajo el lema, abro comillas, los niños no se tocan, no se violan, no se matan. Todo Buenaventura está de luto, nos hemos unido para decir ni uno más, para reprochar estos hechos. Esperamos que en los próximos días podamos tener resultados contundentes de esta investigación. Vamos inmediatamente a Buenaventura, en Colombia, con José Luis Bernat, él es secretario de Gobierno de la Alcaldía de Buenaventura. Bienvenido al programa La Noche, secretario, y quiero conocer cuál es el último parte, cuál es la última información que ustedes tienen sobre los hallazgos que han encontrado las autoridades para establecer quién fue el responsable de esta violación y de este asesinato contra una menor de edad. A ver, muy buenas noches, Jefferson, y un saludo cordial a todas las personas que están invitadas a este programa desde Buenaventura, en nombre de la administración distrital que preside la... Nosotros podemos contarle al país hoy que hay un grupo especial que ha destinado a la Policía Nacional para adelantar todo el proceso que conduzca precisamente a encontrar el responsable de la muerte de Diana Tatiana. Esto es una muerte que nos tiene conmocionados a todos en la capital natural del Pacífico, pero que ha hecho eco en todo el país. Y precisamente hoy el pueblo de Buenaventura ha salido a las calles en esta convocatoria que ha hecho la Alcaldía Distrital y donde se ha sumado la Iglesia, las organizaciones sociales, los líderes, los estudiantes, los jóvenes, los niños han salido a decir que las niñas no se tocan, que las niñas no se violan, que las niñas no se matan. Creemos que hoy la Policía Nacional está haciendo un esfuerzo grande y que esta misma semana vamos a tener unos resultados positivos respecto a las investigaciones de la muerte de Diana Tatiana. Secretario, hablábamos también del papel que tiene el Estado, en este caso las autoridades, específicamente la Alcaldía, en el caso específico de Diana Tatiana Rodríguez. ¿Ustedes realmente son conscientes, luego de esta tragedia que vive esta familia, de la amenaza que enfrentan los niños en Colombia y específicamente también en esa zona de Colombia, en el Pacífico? Bueno, desde luego que hoy los niños están siendo proclives a este tipo de situaciones que atentan contra su integridad desde todo punto de vista. Y es un tema que no solamente lo es Buenaventura, es un problema de país. Y allí tenemos que hacer un ejercicio
de Estado que nos permita, desde luego, presentar una reforma al Congreso de la República que endurezca las penas para las personas que hoy están cometiendo hechos punibles que afectan a los niños. Aquí el quantum punitivo debe aumentar en el país para que las personas que están haciendo esto, que están haciéndole daño a las familias, que le están haciendo daño al país, pues permanezcan por un tiempo indefinido en las cárceles, porque no se justifica que se ponga hoy a nuestros niños y a nuestras niñas en este estado, pero también tenemos que fortalecer el papel de la familia. Aquí se tiene que construir un trípode en donde esté el Estado, en donde esté la familia, pero también en donde la educación y los padres de familia jueguen un papel preponderante. Yo comparto plenamente lo que ahora decía una de las panelistas, y es que hay que fortalecer el tema de las escuelas de padre. O sea, esto no puede convertirse en un saludo a la bandera. O sea, las escuelas de padre en los colegios tienen que jugar un papel importante, pero no solamente la escuela de padres para saber cómo están sus hijos en el colegio o sus consanguíneos. Sí, señor. Aquí es para conocer exactamente cuál es la problemática del entorno, cómo están los niños, o sea, qué le está pasando a los niños y a las niñas que están en los entornos escolares. Entonces, es un ejercicio importante en donde todos tenemos que involucrarnos sin lugar a dudas. Pues secretario José Luis Bernat, ahí estuvimos atentos de esta gran manifestación, esta gran marcha en la que cientos de miles de ciudadanos conmocionados salieron a rechazar el crimen contra esta menor, contra Diana Tatiana Rodríguez, que es el último caso que horroriza a Colombia. Muchas gracias, secretario de Gobierno, por habernos acompañado. Un abrazo para todos, un saludo especial y buena noche. Muy buenas noches. Diana Tatiana Rodríguez se convirtió en la víctima más reciente de la violencia contra las niñas en Colombia. Pero no es el único caso que horroriza a Colombia. En el último mes han sido asesinadas 7 niñas en diferentes puntos de Colombia. Aunque son hechos aislados, en todos los casos, las víctimas provienen de comunidades vulnerables. Un país polarizado se mueve de forma vertiginosa sobre lo que sucede en materia política, pero mientras eso pasa, cada 22 minutos se registra en este mismo país un abuso sexual contra niños y niñas según la Fundación Aldeas SOS. En este mismo país, donde no se termina de salir del asombro sobre un atroz crimen contra un menor de edad, casi enseguida se conoce otro asesinato similar. Este país es Colombia, donde es frecuente escuchar estos tristes y dolorosos titulares. Y atención que hay otro caso de niña asesinada, esta vez en Garzón Huila, y el caso, además de terrible, es inexplicable. La víctima tiene 9 años, el principal sospechoso 14. En Fundación Magdalena, la comunidad alista una marcha para repudiar el cruel crimen de Génesis, la niña de 9 años asesinada e incinerada. Una niña fue llevada a un hospital con signos de golpes y con tierra y papeles en la boca. Con globos y cintas se recordaron a la niña Luciana Cardona, la pequeña que falleció por abuso y maltrato físico. Una de las víctimas más recientes tenía un apellido que muchos conocemos, pero con otro rostro: Sharol Zamboni Pérez, una niña de 9 años quien fue asesinada en Garzón Huila el pasado 23 de mayo. La menor fue hallada sin vida y con signos de violencia sexual en una zona rural del municipio. Un menor de 14 años confesó haber cometido el crimen y permanece bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se haga justicia, que lo que hicieron no tiene perdón de Dios. 3 días antes, el 21 de mayo, María José Ortega Ballestas, de 6 años, fue degollada en Barranquilla. Según la policía, un adolescente de 16 años la apuñaló y la ahogó. El menor confesó que un hombre le pagó por cometer el crimen en venganza por una deuda que tenía con él la familia de María José. A esta triste lista también se suma Emily Zuleidi Rivera Barrera, de 11 años, quien fue raptada el 16 de mayo y al día siguiente apareció desmembrada en un costal cerca a su casa en el barrio Somasol de Santander de Quilichao. También está Juliana Chirimuscay Velasco, de 15 años, una menor indígena quien fue hallada sin signos vitales el pasado 13 de mayo en un terreno baldío cerca a la vereda Ñembe, en el departamento del Cauca. Había sido golpeada en la cabeza y tenía rastros de violencia sexual. Integramos hasta ahora a Ángela Rosales, ella es directora de la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia. Bienvenida al programa La Noche.
Muchas gracias. Cifras de su organización indican que 68 niños y niñas son maltratados y maltratadas a diario en Colombia. 3 menores de edad cada hora, 24.000 al año. Ángela, ¿usted cree que esa situación ya sobrepasó la capacidad de respuesta del Estado colombiano? Bueno, creo que este recuento de noticias que acabamos de ver nos deja a todos desgarrados y creo que lo que se ha mencionado anteriormente en el programa tiene mucha certeza. Nosotros no somos un país que tenga una cultura de protección a la niñez. Tampoco somos un país que le dé una prioridad a la niñez en la inversión social. Por eso la respuesta que el Estado da, la misma sociedad civil y la capacidad que tienen las familias para proteger a sus hijos e hijas es insuficiente y somos un país que vive en un contexto de violencia, muchos tipos de violencia, un contexto muy particular frente al contexto mundial y en ese contexto crecen nuestros niños y niñas. Por eso debemos preguntarnos, cuando nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil le pedimos al Estado mayor inversión en la infancia, es porque estamos viendo cifras en donde estamos dándonos cuenta que los servicios son muy pocos, no acceden, toda la población no accede a ellos, están solamente presentes en algunas ciudades del país y no son servicios de prevención, sino más que nada servicios de atención después de que ocurrieron los hechos y también las víctimas pues tampoco son atendidas como deberían serlo. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros no nos volvemos una cultura de protección a la niñez, estas cifras de violencia nunca van a reducirse. Tenemos un subregistro del 70%, es decir, lastimosamente estas cifras que tú ahora mencionas y que se ven en los reportajes son solo el 30% de los casos. No todos los casos llegan a conocimiento de las autoridades. Si estuviéramos hablando del 100% de las cifras, nos damos cuenta de que ni los recursos que el Estado ha invertido son suficientes, ni estamos creando una cultura de protección a la niñez. Y deberíamos empezar por ahí. De verdad que si nosotros en Colombia no le damos el lugar que se merecen a los niños y las niñas, nunca vamos a transformar las situaciones violentas que viven hoy para construir un país en paz, por ejemplo. Directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar. Al comienzo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, aseguraba que somos una sociedad enferma. De alguna manera, el país no es consciente aún de la gravedad que representan estas cifras. Dentro de los informes que tiene Medicina Legal, encontré una cifra que también genera mucha preocupación en este momento y tiene que ver con el número de niños que se han suicidado en estos primeros 4 meses del 2019. Estamos hablando de 102 menores. ¿A qué cree usted que responde esta situación que registra y que ha reportado Medicina Legal en los últimos días? Mire, esto es muy preocupante porque estos 102 menores que nosotros tenemos reportados como suicidio en los primeros 4 meses del año, sí que reflejan esa condición social que tiene el país. Uno de los índices que más indica si la salud mental de un país está bien o está mal es el índice de suicidios, pero más aún, el índice de suicidios en menores de edad. Es la única cifra en estas muertes violentas que nosotros manejamos que viene en aumento y que viene en aumento grande. Pensar que haya niños de 9 años que se suicidan en Colombia quiere decir, y yo retomo una frase que decía la doctora Cristina Plazas, es que todo esto comienza en la familia. O sea, hay una familia de estos 102 niños que de una u otra manera tienen, junto con el Estado, junto con la educación, junto con todos los que estamos como actores en este país, una responsabilidad. Cada uno de nosotros aporta algo, pero esta cifra es preocupante. O sea, 102 niños que cometen suicidio en Colombia en los primeros 4 meses del año, creo que debe prender las alarmas, porque definitivamente debemos todos como institucionalidad centrarnos en la protección, centrarnos en que esto no vuelva a pasar en Colombia. Estos niños seguramente, si uno analiza cada uno de los contextos, tienen un trasfondo desde la familia, tienen un trasfondo desde el sector educativo, tienen un trasfondo desde el sector salud, porque aquí también el sector salud juega un papel importante más allá de todo el sector justicia frente al tema de suicidios. Entonces, absolutamente preocupante tener niños de 9 años en Colombia, directora, que se suicidan. ¿Y cuál es el trasfondo de esos suicidios? ¿Esos niños por qué razón se quitan la vida? ¿Eso lo puede establecer Medicina Legal? Sí, dentro de las causas que tenemos establecidas en estos 102 niños, las principales van con factores escolares.
O sea, son niños que tienen algún tipo de deserción escolar, de problema escolar, y miren que, bueno, no tenían los elementos para enfrentarlo y para poder superar esa deserción escolar. Además, niños que como han formado parejas siendo niños, siendo adolescentes, también las causas del desamor o conflictos de pareja van en segundo lugar, que son las dos principales causas por las cuales nuestros niños se suicidan en Colombia. Y son causas que necesariamente nosotros como Estado tenemos una gran responsabilidad frente a ese tipo de prevención. Doctora Cristina Plazas, ¿usted cree que en este momento las familias están haciendo lo que les corresponde hacer? ¿Están realmente cuidando a los menores o por el contrario le están endilgando esa responsabilidad también a las autoridades y al Estado? Yo insisto en la frase inicial. Somos una sociedad enferma y lo que estamos viendo en muchas familias colombianas es que hay desatención totalmente de los niños, que no se les está respetando, que no se les está amando. Y hay un punto que no hemos tocado, Jefferson, que es bien complejo y es el consumo de alcohol y de droga. Que en este país no hay una política seria, no hay centros de rehabilitación, no hay tampoco programas de prevención, que estoy segura que Ángela está de acuerdo conmigo, y pues esto es una de las cosas que afecta la violencia que se está viviendo en muchos de los hogares colombianos. Pero mire, muchos papás nunca van a, por ejemplo, al colegio a ver cómo están los niños, qué está pasando. No se interesan por las charlas que están dando en muchos colegios, preocupados por lo que tienen que afrontar los niños en el día a día. Muchos papás nunca se han leído un libro mirando cómo es la mejor forma para darle las herramientas a los jóvenes. Muchos papás no están estableciendo esos límites que se requieren para que los niños pues tengan un buen futuro y puedan controlar su vida de una manera mucho más fácil. Entonces, yo sí creo que hay un error muy grande y eso parte en que no estamos fortaleciendo a la familia. La familia es la base de toda sociedad y, como le digo, nuestros políticos están mucho más preocupados en cultivar esa egolatría y en esas peleas que vemos a diario y en esos gritos que vemos en el Congreso y que vemos en la plaza, en lugar de estar preocupados en cómo fortalecemos la familia para que logremos esa paz por la que estamos peleando los del sí y los del no en este país. Ángela Rosales, de la organización Aldeas Infantiles SOS. ¿Qué opinión tiene sobre este particular que le preguntaba a Cristina, pero también quiero conocer desde su análisis y dentro de los datos que ustedes tienen en esa organización, quiénes son los asesinos y los violadores de niños y niñas en Colombia? Sí, bueno, definitivamente hay un trabajo gigante por hacer en el ámbito familiar. Yo creo que la sociedad colombiana debe reconocer que hemos dejado a los niños y a las niñas solos. Los niños están enfrentando las dificultades académicas solos, sin el apoyo adecuado de un equipo pedagógico, por ejemplo, que el colegio debe poner a disposición en el interés superior de ese niño de que aprenda, no de que se sienta atacado por el sistema educativo. Tampoco está recibiendo el acompañamiento de su familia. En su casa, los niños y las niñas, y lo vemos, creo que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con esa reacción de entretener al niño rápidamente con el computador, con el celular, con la televisión, y esas relaciones afectivas que son tan importantes para los niños y las niñas no las están viviendo como debería ser. Todos los niños dependen y necesitan enormemente de un entorno familiar que los acoja, que los cuide, que los quiera, que los respete y que los oriente en la vida de la comunidad. Cuando nosotros nos deshacemos de los niños rápidamente para que no moleste, para que me deje solo, entreteniendo a los niños y no estableciendo con ellos una relación cercana a través del juego, a través de la conversación y a través del ejemplo, la familia no se vuelve ese espacio de contención, ese espacio de crianza que está llamado a ser. Y también los niños y las niñas viven en un contexto cultural que desde la música
se dan contraejemplos de lo que un niño o una niña debería aprender, lo que ven en la televisión, lo que ven en internet, la música que escuchan, lo que ven en su comunidad, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, el fácil acceso de los niños y las niñas a actividades ilícitas, a pandillas, pues pone al niño en un lugar muy vulnerable. Y si los niños y las niñas no están siendo acompañados por los adultos que están llamados a la crianza, al cuidado de los niños y las niñas, ellos están solos frente al mundo. Y eso los está poniendo en grandes riesgos. Yo creo que es un llamado importante que hay que hacer a las familias, porque principalmente, y ya termino, los principales abusadores están en las familias, pero también están en la comunidad. Pues vamos a marcar una pausa a comerciales y cuando regresemos continuaremos analizando lo que reportan las autoridades en cuanto a los responsables de estos atentados que sufren los menores en Colombia. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. ¿Qué hacer para detener los crímenes contra los niños y las niñas en Colombia? El interrogante sigue siendo punto central de un debate que parece interminable y no ha tenido fin porque las cifras no dejan de ser escalofriantes. Información oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses da cuenta que de enero a abril de 2019 se registraron 213 asesinatos de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años. En ese rango, los homicidios de hombres se encabezan con 180 casos, mientras que 33 de las víctimas eran mujeres. En el mismo periodo de enero a abril del 2018, la cifra registró 20 casos más. Hubo un total de 233 homicidios. La mayoría de víctimas también de sexo masculino, con 195 casos, mientras fueron 38 las niñas y adolescentes asesinadas. Al hacerse el comparativo de enero a abril de 2018 y 2019, hay una reducción de 20 casos este año frente a la cifra del año pasado. No por ello el fenómeno de asesinatos de menores deja de ser preocupante. Igual de preocupante que la violencia intrafamiliar. De enero a abril de 2019 se han registrado 3.317 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Aparecen en mayor número de víctimas los menores entre los 10 y 14 años, que suman 1.158 casos. Y de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante el año 2018, esa entidad recibió 160.000 denuncias de vulneración de derechos de los niños. En cuanto a los asesinatos de niños, el panorama regional es el siguiente. Por número de hechos ocurridos entre enero y abril de 2019, encabezan el departamento del Valle del Cauca con 54 casos, seguido por Antioquia, que registró 40, Bogotá, la capital del país, con 16, Atlántico, norte de Santander y Cauca registraron 14, 11 y 9 casos respectivamente. Ante este triste panorama para la infancia colombiana, varias propuestas han estado sobre la mesa, entre ellas algunas iniciativas como la del referendo que buscaba imponer la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¡Justicia! Propuesta ciudadana que no ha logrado materializarse pese a repetidos intentos. No obstante, la insistencia en buscar sanciones más duras para los agresores de los niños no cesa. Yo he estado muy a favor de eso. Siempre lo he estado. Y yo creo que una medida de esas debería ser una medida frente a la cual se pronunciara el país entero. Pero si usted me pregunta a mí, sí, yo sí creo en la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. En el caso de los violadores de menores de 14 años en Colombia, actualmente la pena bajo la condición de delito agravado puede ser de hasta 60 años de prisión. Directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia Adriana del Pilar García, ahí veíamos estas cifras que nos muestra nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, y uno se pregunta en qué están fallando en este momento los sistemas de protección, teniendo en cuenta que la mayoría de estos crímenes y estos delitos se cometen en el interior de las casas. Sí, es muy preocupante. Es que 3.317 casos de violencia intrafamiliar en niños, en donde el principal agresor de nuestros niños es el papá, seguido por la mamá, por el padrastro y por el abuelo, que son los cuidadores de los niños, reflejan realmente que esta sociedad no está preparada para ser papá, para ser mamá, para ser cuidador. Y esto, unido a que tenemos niñas que están embarazadas a los 10 o 9 años, que claramente es un delito sexual y que a veces se encuentra uno con casos en donde la niña está embarazada y
La sociedad no reconoce que es un delito, o sea, cualquier niña menor de 14 años que esté embarazada claramente es un delito sexual. Creo que van dando toda la base para que la familia no protege a nuestros niños. No estamos preparados para ser padres. Como decía la doctora Cristina, no estamos preparados, pero tampoco buscamos cómo prepararnos, ni tampoco nos importa tener, digamos que, acceso a toda la información que nos dan en los colegios, en todas las charlas de padres. Entonces esto se vuelve que nuestros niños están solos. O sea, al interior de la familia no los protegemos, los maltratamos, pero además al interior de la familia es donde ocurren los mayores hechos de delito sexual. O sea que ¿quién cuida a nuestros niños si dentro de las casas no están protegidos? ¿Qué está pasando en este momento, directora? ¿Se están visibilizando más los casos? ¿Esto es una situación que históricamente estaba en silencio en Colombia? ¿O es que sencillamente en este momento los niños están siendo más abusados, más violentados, más asesinados? Yo creo que esto es multifactorial. Pensar que esto solamente es que hayan aumentado o que hayan facilitado los canales de denuncia o que las personas quieran llegar más a la institucionalidad, creo que sería enfocar el problema desde un solo punto de vista. Creo que debemos enfocarnos en que es aberrante que haya más de 7.140 valoraciones en delitos sexuales en estos primeros 4 meses del año, en nuestros niñas y adolescentes, y en que al interior de la familia los estamos maltratando. Yo creo que las cifras son más grandes de las que está mostrando Medicina Legal. ¿Por qué? Porque como lo decía otra de las panelistas aquí, hay un subregistro muy importante. O sea que yo sí pienso que los delitos vienen en aumento y que a pesar del subregistro podemos ver la problemática. Imagínense si realmente tuviéramos todo el contexto de la problemática y no solamente los que tienen acceso al sector justicia, que es los que Medicina Legal puede visibilizar. Cristina Plazas, analista, columnista de opinión, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí ve usted esta cifra, 7.140 valoraciones sexuales de presunto abuso contra menores. Doctora Cristina, ¿usted qué opina de esas propuestas que siguen vivas en Colombia en este momento y que apoyan iniciativas como, por ejemplo, la cadena perpetua para violadores de niños? Y se lo pregunto en el contexto de esta cifra que acaba de darnos la directora de Medicina Legal. Jefferson, usted me conoce y sabe que soy totalmente partidaria de la cadena perpetua para violadores. No creo que un violador deba estar en la calle poniendo en riesgo a los demás niños, y lo hemos luchado, lo hemos peleado. Usted ha sido parte de esta lucha de muchas personas de la sociedad civil, pero siempre que llega al Congreso esto se queda como en simple promesa. Mire que todos los presidentes cuando llegan en campaña dicen que van a apoyar la cadena perpetua y al final nunca hacen nada por de verdad sacar adelante este proyecto de ley. Pero lo que hemos dicho en todo el programa, la cadena perpetua no va a solucionar el problema de la violencia sexual, la cadena perpetua no va a solucionar el problema del maltrato, de los asesinatos, porque son muchos los factores que influyen. Lo hemos dicho en el programa, hemos dicho que los niños y las niñas hoy en día no están siendo planeados, muchos de ellos no son deseados, el consumo de drogas y alcohol es un determinante, la violencia que se ejerce y la cultura violenta que tenemos en el país, la falta de atención por parte de los padres, la falta de muchos colegios de activar esas rutas de prevención y, como lo decía Ángela Rosales, faltan recursos, faltan muchos recursos para esos programas de prevención, para que no sigamos atendiendo y cada vez que pase una noticia terrible como la que pasó en el día de hoy o los que han pasado durante este mes y 4 días o los asesinatos que vemos desde el principio de año, no sea lo que nos haga llamar la atención, sino que al contrario logremos prevenir todo esto de antemano y no atendiendo cuando ya no hay nada que hacer y cuando nuestros niños están siendo violados o asesinados. Ángela Rosales, directora de la organización Aldeas Infantiles SOS, ¿qué opina usted sobre este punto en particular? ¿Son insuficientes las leyes en Colombia todavía y es momento de persistir en la cadena perpetua? Bueno, creo que el tema de justicia es un pedazo que
de hecho también es atravesado por otros elementos. Primero hay que ver que no hay servicios de fortalecimiento familiar, como ya lo decía Cristina, lo decían también del equipo de medicina legal, no hay servicios de fortalecimiento a la familia, es decir, no estamos previniendo el abuso, la violencia y la muerte de los niños y las niñas. Es decir, las familias no saben qué hacer cuando tienen problemas y no son asesoradas durante la etapa de prevención. En esto hay que hacer inversión, hay que desarrollar programas, hay que desarrollar política y hay que meterle la mano al bolsillo, al Estado, para que el Estado realmente invierta en las familias y en la prevención. Lo segundo es que la justicia se demora mucho. Hablamos de la cadena perpetua y esa es una discusión que hay que dar, pero ¿cuántos casos llegan a una instancia de saber cuál es efectivamente el abusador que ha maltratado a los niños y las niñas? ¿Cuál es la persona responsable de esa muerte o de ese abuso sexual? Solo el 7% de los casos están llegando a la instancia de saber una condena en contra del victimario, el 7%, el otro 93% muere durante el proceso, no hay pruebas suficientes, no se cree en la voz de los niños y las niñas, los jueces no están formados, no hay equipos de investigación suficiente. Por eso nosotros desde Aldeas hemos venido hablando de una unidad especial de justicia que le dé prioridad a los niños y las niñas. Esa unidad especial de justicia con recursos y con equipo formado puede darle mayor celeridad para que la justicia sea también para los niños y las niñas y no tengan que pasar, como pasa hoy, 7 años en promedio, un niño esperando a que su caso de abuso sexual sea resuelto y muchas veces a lo largo del proceso ni siquiera se logra resolver. Y la tercera, la atención especializada y real y suficiente para los niños víctimas y sus familias. Porque después de que el niño ha sido victimizado, lo que termina pasando, y es lastimosamente una situación que se repite, es que la familia no recibe apoyo cuando la situación fue la muerte de su hijo o hija, pero tampoco los niños víctimas de abuso sexual, por ejemplo, reciben atención terapéutica suficiente y especializada. Entonces es un tema mucho más grande y efectivamente la familia debe ser el centro para la protección de los niños. No, y por ejemplo en el caso de hoy, Ángela, en el de Diana Tatiana Rodríguez, la Fiscalía terminó confirmando en las últimas horas que el presunto asesino y el presunto violador de Diana Tatiana Rodríguez, esta niña de 10 años, que fue abusada y asesinada el pasado fin de semana en Buenaventura, el responsable es el tío. Aparentemente es la persona que en este momento le van a imputar cargos por feminicidio agravado. Los primeros indicios indican que, tal y como pues lo analizábamos al comienzo, es la familia la que representa muchas veces el primer riesgo de todos. Sí, definitivamente es la familia. O sea, la familia termina siendo el sitio más vulnerante para nuestros niños, donde debería ser el sitio en donde más los protegemos. ¿Es un denominador común eso? Es un denominador común en Colombia. O sea, ¿las investigaciones siempre apuntan primero a la familia? Todos los delitos sexuales apuntan primero a la familia y todos los temas de violencia contra niños, niñas y adolescentes y contra mujeres maltratadas apuntan siempre a su núcleo familiar. Son los principales agresores. Pues Claudia Adriana del Pilar García. Sí, Cristina, adelante. Es el 83% de los casos de violencia sexual se dan en la casa, por un familiar, por una persona muy cercana. Por eso es que yo insisto, somos una sociedad enferma y no estamos haciendo nada para resolver este problema. Los gobernantes se la pasan cortando cintas en ladrillos y mostrando que hacen grandes obras, pero no se han dado cuenta que para que todo salga bien y para que logremos tener un país próspero y en paz, tenemos que primero garantizar el derecho de los niños. Y de la única forma que lo vamos a lograr es fortaleciendo la familia para que el sitio más peligroso, de los niños no sea la casa. Pues Cristina Plazas, como siempre, es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, columnista del diario Vanguardia en Colombia. Gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias por la invitación y mire, para terminar, mire cuántos han rechazado los asesinatos de los líderes sociales. El mundo entero ha rechazado, pero cuando llega al tema de los niños, nadie sale a hablar, ni columnistas a hablar del tema. Eso es lo que demuestra que somos una sociedad enferma.
Claudia Adriana del Pilar García Fino, directora del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. También agradecerle a Ángela Rosales, directora de la Organización Aldeas Infantiles SOS de Colombia, gracias. No, a ustedes muchas gracias. Quería darte un dato final y es que lastimosamente, generalmente, como el abuso se da en la familia, se llevan al niño y el abusador queda ahí con otros niños y niñas, porque la justicia tarda tanto que el adulto queda libre y el niño sí es puesto en el sistema de protección. Estamos defendiendo al que no es. Es una realidad bastante difícil y en buena hora. Hacemos estos espacios periodísticos para concientizar a todo un país sobre la gravedad que representa un atentado contra un menor de edad. Vamos a una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Vamos a leer algunas de las opiniones que ustedes nos escriben hasta ahora en nuestras redes sociales con la etiqueta numeral maltratar un niño es. A esta hora Toño Valencia dice lo siguiente: cadena perpetua para violadores, mano dura de las autoridades. Opiniones de los que nos ven hasta ahora. Miguel Angulo opina lo siguiente: pena de muerte para todos ellos. Las leyes y normas de Colombia están obsoletas para enfrentar cada castigo. Uno más, este es de Jason. Él escribe lo siguiente: una campaña de sensibilización contra el maltrato infantil casa a casa que integre a todos los entes de gobierno vinculados con temas de infancia y adolescencia. Cualquier otra cosa que se diga o haga no es más que una pérdida de tiempo. A todos nuestros televidentes los invitamos a que nos sigan escribiendo en www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, La Noche, ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.